Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Ruby Open Bootcamp y en esta ocasión vamos a trabajar los bucles for. Hasta ahora todas las iteraciones que hemos realizado eran iteraciones indeterminadas, es decir, no podíamos conocer a priori cuál era el número de ejecuciones que íbamos a estar ejecutando a lo largo de un proceso. A lo largo de esta clase vamos a descubrir las diferentes particularidades que el bucle for nos ofrece para poder adentrarnos en una ejecución iterativa en el cual a priori podemos conocer el número de veces que se va a recorrer el bucle. Vamos a por ello. En primer lugar, voy a crear, como siempre, un nuevo archivo y en esta ocasión voy a denominarlo 15 y vamos a llamarlo for.rb. Muy bien, ya lo tenemos. Y vamos a comenzar desde su formato más básico hasta el formato más complejo que podamos ir ocupando dentro de este tipo de bucles. Empecemos por el principio. Voy a hacer un bucle que va a iterar sobre una acción y este bucle lo que va a hacer es iterar en un rango de, por ejemplo, 5 veces. Para ello hacemos un bucle for y vamos a iterarlo, como decía, en un rango de 5 veces. Por eso decimos que sabemos a priori cuántas veces va a ejecutarse el bucle. No es como antes, donde se ejecutaba en los while, por ejemplo, tan solo hasta que se cumplía la condición, pero no sabíamos cuándo se iba a cumplir. En este caso sí. Vamos a generar una variable de control, por ejemplo, y vamos a ejecutarla de 0 a 5, hemos dicho. Recordad que los dos puntos en Ruby son el rango. Es un rango de 0 a 5. Esto también lo hemos visto anteriormente cuando estuvimos viendo dentro de las estructuras selectivas el case. Muy bien, pues vamos a hacer, por ejemplo, vamos a pintar esa variable de control, esa variable if, esa variable i. Y una vez la hemos colocado, pues finalizamos nuestro bucle. Vamos a ejecutarlo. Fijaos, el bucle se ha ejecutado y efectivamente se ha ejecutado la primera vez con el valor 0, después 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver las particularidades. Como podemos observar, y lo más sencillo de ver y de entender, es que vamos a recorrer el bucle tantas veces como el rango que le indiquemos dentro del bucle for. Pero además hemos podido observar que podemos crear una variable en ese momento, en este momento de ejecución que yo he llamado i, y que en cada una de las iteraciones va a tener el valor del rango por el que va. Es decir, al principio vale 0, después 1, después 2, después 3, después 4 y en última instancia 5. Por eso, al pintarla, hemos podido observar que iba cambiando de valor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Otro de los puntos a destacar es que, a diferencia del while, en el bucle for no nos está ocurriendo el hecho de que podamos tener un bucle infinito por no aumentar la variable, puesto que en esta ocasión el bucle, cada vez que finaliza la iteración, sube automáticamente un valor de rango en la ejecución. Por lo tanto, no tenemos tampoco ese problema. Muy bien, hemos visto entonces la versión más básica del bucle for, pero no es la única. Avancemos un poquito. Es posible que a nosotros nos interese, si en ciertas ocasiones y por lo que sea, dentro de nuestro flujo de código, romper el bucle si se cumple una condición. Es decir, yo voy a ejecutarlo de 0 a 5, pero si hay alguna condición en concreto que a mí me interesa, quiero romper el bucle y que deje de ejecutarse. Pues esto podemos hacerlo, ya lo hemos visto anteriormente, con el break. Lo estuvimos viendo, por ejemplo, en las estructuras do-while, donde estuvimos utilizando el break. Muy bien, pues vamos a usarlo aquí. Yo, por ejemplo, podría indicar que si, pues, i es igual a 2, por hacer algún ejemplo, pues voy a hacer un break. Y el if lleva su end al final. Al añadir esto, si se da la condición de que i es igual a 2, hace un break y rompe el bucle y se lo salta. Vamos a volver a ejecutarlo y podemos observar que ahora se ejecuta cuando vale 0, se ejecuta cuando vale 1 y cuando vale 2 entra en este if y rompe el bucle. Muy bien. Sabemos entonces también cómo podemos romper la ejecución de un bucle determinado, de un for. Pero tenemos más acciones posibles. Por ejemplo,
Podría interesarnos, voy a colocar esto al revés para que podamos apreciarlo ahora en la ejecución. Primero comprobamos y después pintamos, para que me valga como ejemplo en el siguiente caso que vamos a estar viendo. Y el siguiente caso que vamos a aplicar es el de next, porque a veces me puede interesar que mi bucle no se rompa, no se salga del todo, sino que simplemente, si se cumple la condición, se salte esa iteración y pase directamente a la siguiente. Es decir, no sigas haciendo esta iteración que llevas en curso, salta directamente a la siguiente, vuelta. Y esto lo hacemos en lugar de con break, con next. Next, en lugar de romper el flujo, lo que va a hacer es saltar a la siguiente iteración. Vamos a comprobarlo. Volvemos a ejecutar. Y ahora podemos observar que ha pintado 0, 1, 3, 4 y 5. El 2 no lo ha pintado. ¿Por qué? Porque cuando i valía 2, ha entrado dentro de esta condición, ha ejecutado el next, se ha saltado la iteración y ha continuado con la siguiente, que ya era 3. Último punto interesante dentro de la ejecución de los bucles for. Pues, por ejemplo, tenemos el redo. El redo, a diferencia del next y a diferencia del break, lo que va a estar haciendo es volver a ejecutarlo. Es decir, ejecuta la iteración, la repite 2 veces. Por ejemplo, podríamos hacer aquí un redo. Sin embargo, cuando usemos el redo siempre tenemos que tener mucho cuidado, puesto que podemos generar bucles infinitos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si estamos trabajando con esta variable y si vale 2 hacemos un redo, vamos a volver a entrar, vamos a rehacer con el 2 y vamos a volver a entrar y vamos a hacer un bucle infinito. Normalmente, cuando vamos a ejecutar un redo, la acción la condición que ejecutamos dentro del if no tiene vinculación con el i, por norma general. Muy bien, pues hemos visto entonces cómo funcionan los bucles for, las iteraciones que podemos realizar conociendo a priori cuál va a ser el número de ejecuciones de forma determinada.